Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la temática que iniciamos las sesiones pasadas. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los procesos de grabación en el inconsciente en la etapa de la gestación, que es un periodo muy importante porque abarca básicamente 9 meses, en los cuales circunstancias quizás que no puede controlar el bebé o el feto, de alguna forma puede impactar. Y la pregunta interesante aquí se da en qué consiste. ¿Qué es lo que hace que un bebé tenga mayor sensibilidad a ciertos, digámoslo así, mecanismos o ciertas situaciones del plano exterior que pueden repercutir en su grabación? Y eso es bien interesante. No todos los bebés tienen la misma susceptibilidad y algunos pueden desarrollarla más en algunas cosas, ya sea en los, por ejemplo, sonidos externos o situaciones complicadas con el padre o digamos algunos vicios o hábitos de la madre. Y bueno, algunos son entre comillas más sensibles que otros y depende mucho del ser, del personaje que está ahí viviendo la experiencia, su grado de sensibilidad, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a utilizar una dinámica más movida para poder explicar el tema. Entonces, bienvenidos todos, vamos a empezar. Entonces, las grabaciones inconscientes desde la gestación es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, es curioso, yo cuando vi un video corto acerca del proceso de fecundación, de la concepción como tal, el desarrollo, queda uno bien impresionado del detalle, de la ciencia, del arte, de esa inspiración que se mueve, ese espíritu que se mueve en la conformación del cuerpo de un nuevo ser. Y la verdad que uno se maravilla, uno queda como impresionado del detalle, de la finura, de la sensibilidad que tiene la energía creativa, esta energía creativa del universo, para cuidarnos hasta lo más que se pueda. Entonces, los voy a enviar al grupo de WhatsApp del SEDEC, ese video, que por ahí encontré que me parece sorprendente. Entonces, aquí vamos a empezar a ver que las grabaciones tienen que ver bastante con la sensibilidad del ser y también con las cuestiones emocionales, cómo percibe de alguna forma ya el ser que está ahí, está anidando ese cuerpo, que está utilizando ese cuerpo, tiene cierta sensibilidad y aunque no tiene la conciencia de un adulto, pudiéramos pensar que es capaz de de captar ciertos pensamientos, ciertas emociones y que de alguna forma puedan impactar, puedan grabarse. Entonces, la gestación más o menos abarca esos 9 meses y es un periodo muy valioso, muy importante. Se da el caso de que algunas mujeres como tal, ya embarazadas, no se dan cuenta de que están embarazadas. Y lo cierto es que ese periodo, digámoslo así, de ignorancia o de desconocimiento puede ser bastante impactante para el bebé, porque pareciera que no, pero el bebé siente, siente si hay esa receptividad de parte de la madre. Se puede sentir si conoce, la madre está consciente de que ya hay un nuevo ser en su seno, y lo acepta, lo valora, obviamente con esperanza, con alegría, con regocijo. El bebé recibe esa retroalimentación, ese feedback, y por lo que lo hace sentirse valioso, adecuado, oportuno, que llegó en un momento adecuado y que es bienvenido al mundo. Por el contrario, si la madre, la futura madre, considera que el bebé está llegando en un momento inoportuno, o sea, donde no hay estabilidad, donde le falta recursos o cualquier situación o simplemente no quería quedar embarazada, esto va a provocar que el bebé pueda estar inseguro, desconfiado y que de alguna forma se tenga que hacer un trabajo posterior, ya como niño, como adolescente, inclusive como adulto. Y en el caso de una madre que no está consciente de que está embarazada, o que se da cuenta de manera tardía, pues puede provocar el sentimiento de soledad, de aislamiento, de abandono, y el bebé puede sentirse triste y con aprensión.
Eso es lo que normalmente acontece. Entonces, un bebé realmente es un universo, es una manifestación de Dios que adopta una materia y que tiene un proyecto y un propósito de vida. Entonces es muy importante considerar esto y no verlo como algo, digamos, como superficial o como algo, decir, bueno, es que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como el caso de la madre que ya está embarazada, sino debe de considerar ponerse en el papel de ese nuevo ser. Entonces, cuando no hay propiamente, por ejemplo, el caso de la madre, esa aceptación, ya sea poner nervios, puede estar negando, o inclusive puede pensar en el hecho de querer abortar, el bebé, el nuevo ser, pues desde esa programación de la madre, o sea, si es fuerte, si es frecuente ese pensamiento y sobre todo la emoción, el bebé tiene la facultad de sentir el rechazo. Entonces el niño queda programado a que no debe existir, por lo tanto no tiene por qué ser feliz. Entonces inconscientemente va a repetir, va a replicar esa grabación. Entonces de alguna forma va a buscar situaciones, digámoslo así, de autoflagelo o situaciones que le refuercen esa idea inconsciente de que no merece existir o que no debería ser feliz. Entonces, obviamente, cuando la madre, por ejemplo, piensa en el aborto, es impactante para el chico, para el bebé. Cuando la madre de alguna forma realiza ese acto, curiosamente, bueno, el bebé finalmente, eh, o sea, ya no sigue el proceso, muere, y la madre de alguna forma desarrolla depresión. Puede desarrollar depresión por ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. Entonces se da el caso de que muchas mujeres, desafortunadamente por una u otra razón, toman esta decisión, pero es impactante lo que es el aborto, cómo lo sustraen de su seno y cómo la violencia se manifiesta en esa situación, el sangrado, situaciones, digámoslo así, fuertes, ¿no? Entonces también recordar que la violencia divide. La violencia como la guerra, por ejemplo, como el odio, como el resentimiento, como la culpa, como la tristeza, todas son vibraciones de muy baja frecuencia. Y la cuestión que va a provocar es precisamente es eso. Va a generar un efecto negativo dañino, ¿no? Entonces, muy importante esto, que lo consideren todos, o sea, inclusive los que ya de alguna forma nacimos, que podemos tener estas grabaciones en un momento dado, ¿no? Entonces, en el caso de la madre, por ejemplo, es difícil, sobre todo cuando la relación con la pareja no está bien afianzada, y puede haber una violencia del padre, por ejemplo, de la madre con la mujer embarazada, o puede ser que el esposo o el marido o la pareja, pues simplemente no acepte esa paternidad y se van a generar situaciones disonantes para la madre, pero también para el bebé o para el niñito en gestación, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, el antagonismo del padre o del esposo, los gritos, la cuestión de la agresividad que se manifieste, va a provocar en el pequeño bebé que el bebé se congele o el bebé, o sea, quede como inerte, o sea, que no se quiera ni mover por el temor. Ya está aprendiendo a reaccionar ante las situaciones adversas, o también puede generar un bebé violento o un niño ya violento, ¿no? Entonces, curiosamente, el bebé en este nivel tiene la capacidad de percibir quiénes de los familiares lo aceptan, lo quieren y quiénes no. Entonces, por ejemplo, en el caso del padre que no desea ser padre todavía o que no deseó, el niño tiene la capacidad, digamos, de así de captar ese sentimiento o esa adversión y va a provocar enojo o desconfianza. Va a provocar inclusive antagonismo del bebé desde el vientre materno. En el caso de que hubiera, por ejemplo, un tío o una tía o una abuela que espera con ansia la llegada del bebé, el niño va a ser capaz de percibir la vibración de afinidad, de empatía de parte de ese abuelo, de ese tío, por ejemplo. Y es muy interesante que más allá de la cuestión física, hay una cuestión energética, una cuestión de integración, de conexión, todo está conectado, ¿no?
debemos recordar también que el bebé pues no tiene conciencia de sí, o sea, la tiene bastante después del parto y él se siente como una extensión de la madre. Él siente que es parte de ella y que son un solo ser. Ya después adquiere la capacidad de diferenciación entre él y su madre, por ejemplo. Es tal grado el apego, la conexión, la integración que al inicio no tenemos conciencia de nosotros mismos, de nuestra individualidad. Entonces, muy interesante esta parte. Y bueno, aquí viene, por ejemplo, el caso del niño pequeño. Ustedes conocerán a niños, sobrinos, hijos o nietos inclusive de niños que tienen ya un carácter formado desde pequeños. Ya tienen, por ejemplo, un perfil de comportamientos agresivos, de tristeza, de depresión, y se da mucho desde dónde viene, cómo llegó. Entonces, por ejemplo, en el caso de la madre, por ejemplo, eh, que de alguna forma no quería a ese bebé, esa grabación se queda como si fuera una memoria o un disco rayado. Entonces, si el niño se siente inadecuado, se siente no querido, rechazado de alguna forma, por ejemplo, si la madre quería un niño y nació niña, va a haber un conflicto muy fuerte. Por ejemplo, la madre quiere una niña y nació niño, entonces sí hay una cuestión muy importante. Ese ser se va a sentir inadecuado, se va a sentir que no es querido, no es requerido tal como es, que hay ese rechazo y él va a procurar ser alguien importante, sentirse importante. Obviamente no está de acuerdo, se siente amenazado, se siente rechazado y el niño o el jovencito ya mayor va a tomarlo de manera personal, todo lo que a él le atañe. Inclusive va a exagerar en sus reacciones, va a sentir que lo están atacando, lo están ofendiendo. Entonces también comentábamos el caso de que si la madre quería una niña, por ejemplo, y nació varón, el niño puede tener una tendencia, una propensión homosexual, porque va a querer replicar lo que la madre le programó, o sea, la expectativa de la madre. Entonces también se da el caso de que la madre puede requerir al niño, por ejemplo, o a la niña, para que se quede con ella. Por ejemplo, si la madre fue abandonada por el esposo, la pareja, entonces la madre se refugia propiamente en el nuevo ser y le dice así tal cual, ¿no? Yo quiero que tú nunca me abandones, o yo quiero que yo te voy a cuidar siempre, por ejemplo. Yo quiero cuidarte siempre. Entonces puede nacer el bebé y puede nacer con esa programación e inconscientemente no se va a querer casar, va a querer apoyar a la madre hasta la edad adulta, o bien, por ejemplo, hay un caso muy grave, muy fuerte, de una niña que nació ciega o que tuvo un problema de los ojos y de alguna forma la madre quería inconscientemente que tuviera las condiciones para que la madre la cuidara siempre. O sea, la madre quiso tener a esa hija para cuidarla siempre. Entonces ella obviamente su madre no la quería a ella y quiso refugiarse en su hija y de alguna forma la niña tuvo problemas y quedó ciega. Entonces la madre de alguna forma cumplió su cometido porque esa niña obviamente no quería que la abrazara a nadie y no tenía la capacidad para valerse por sí misma. Y este caso es un caso muy fuerte. Voy a ver si consigo el material para compartirlo, pero es un caso tremendamente intensísimo respecto a la expectativa de la madre con respecto al nuevo ser. Entonces, obviamente esto ya se descubrió. Los médicos decían que ya no había posibilidad del nervio óptico, etcétera, de que pudiera ver. Sin embargo, la madre tuvo conciencia y pudo hacer lo conducente de alguna forma, eh, desprogramó o rectificó en la programación inconsciente que había tenido y la niña empieza a ver, a observar. Entonces, muy interesante este caso. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una familia donde el nuevo ser es bienvenido, es recibido con amor, con cariño, entonces es muy importante esta consideración, ¿no? Entonces debemos recordar que, por ejemplo, en el útero, algunos psicólogos han encontrado
que no es la personalidad después del niño nacido, sino que desde el útero, el niño, a través de la placenta, que es la parte que le suministra los nutrientes y que también recibe, por ejemplo, los desechos del bebé, el niño, de alguna forma, el bebé recibe alimento, pero también recibe las emociones, de alguna forma, los pensamientos, las expectativas de la madre. También recibe, por ejemplo, protección. Y de alguna forma esas hormonas pasan a la placenta y de la placenta a través del cordón umbilical llegan hasta el bebé. Entonces la conexión del hijo con la madre es tremendamente fuerte. Y a nivel, por ejemplo, filosófico o espiritual, se sabe que, por ejemplo, cuando ya tenemos uso de razón, la forma de percibir o concebir a Dios va muy relacionada con la forma de habernos relacionado con nuestra madre, con nuestro padre. Es decir, la programación o la percepción que tenemos de nuestra madre en particular, extrapolamos de alguna forma eso al concepto de lo que es Dios. Y súper interesante este concepto, ¿no? Entonces, curiosamente, el niño ya al nacer adquiere, o sea, queda a su memoria, por ejemplo, adopta la postura, por ejemplo, de feto, la posición fecal, por ejemplo, la posición fetal, perdón. El niño llora, por ejemplo, y recrea ese ambiente intrauterino. Por ejemplo, si escucha un ruido fuerte, el niño se tapa los oídos, aún en el vientre materno. Y también lo hace cuando ya es bebecito. Y por ejemplo, la luz, se sabe que cuando hay una intensidad de luz, el niño lo puede percibir en el vientre materno y se tapa los ojos. Pero esto mismo lo hace cuando ya es un bebé. Inclusive la madre también lo que hace es adopta al niño, lo cubre, por ejemplo, con una manta y lo mece en la cuna o lo mece en sus brazos para evitar, por ejemplo, que el estrés, las situaciones estresantes de afuera lo afecten o lo alteren, ¿no? Entonces, muy importante este caso, eh, eh, súper valioso, creo yo, esta información. Entonces, podemos establecer que hay tres etapas, desde el desarrollo hasta digámoslo así, ya listo para nacer. Serían los 9 meses, 3 meses acá, 3 meses para acá y 3 meses para acá. Entonces ya los últimos 3 meses ya está prácticamente conformado. En los primeros 3 meses se da la formación del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema respiratorio, por ejemplo. El cerebro también se forma en esos 3 meses, primeros 3 meses o primer trimestre. En el segundo trimestre se perfeccionan los órganos, ya tiene capacidad de percibir, por ejemplo, de oler, de escuchar, de sentir. Digamos, el oler es a través de la madre, pero ya percibe, siente y reacciona básicamente a los estímulos externos. Y bueno, ya en el último trimestre, pues se fortalece aún más, ya crece, se desarrolla más y se prepara propiamente para el nacimiento, adoptando normalmente una posición para poder salir, ¿no? Entonces aquí muy importante, pues el vínculo que puede existir. Y ese vínculo se da particularmente con la conexión con la placenta, con el útero. Si el útero o el nido o la cuna, digámoslo así, resulta un espacio amoroso, eh, donde recibe los suministros, los nutrientes, donde de alguna forma recibe protección y cubre sus necesidades, entonces el vínculo se va fortaleciendo. Entonces de ahí viene la confianza que tiene el bebé hacia la madre, por ejemplo, una madre que no fuma, que no tome, que lo cuide, que le ponga música, que le hable, el padre que le hable, se genera un vínculo muy fuerte y eso le inspira confianza. Entonces también es muy interesante saber que el niño empieza a desarrollar después de esa confianza, de esa primera etapa, una especie de tolerancia, por ejemplo, al retraso en sus gratificaciones de sus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, por alguna razón eh, la madre se duerme un poco más tarde o se levanta más temprano, el niño es capaz de tolerar inclusive ciertos desajustes porque ya tuvo el primer vínculo que se desarrolló la confianza.
por ejemplo. Entonces los impulsos, digamos, de estrés son menores, inhibe esos impulsos descontrolados que en un momento dado pudiera tener porque no está recibiendo algo o porque quiere dormir y la madre no se ha dormido. Entonces percibe que después de esa confianza, esa tolerancia y esa certeza de que recibe lo que está esperando, o sea, llega a esa confianza, siente que el mundo es confiable a través del trato de la madre en particular y de la forma en que ese vínculo se va haciendo, se va gestando, ¿no? Entonces, muy interesante el punto. Vamos a comentar ahorita unas situaciones ya de grabación, pero quería yo detenerme en esta parte, que esto tiene mucho que ver con la forma de desprogramar a las memorias ancestrales, incluyendo las memorias desde la concepción hasta el nacimiento y después del nacimiento. Entonces, hablábamos de que el vínculo es como esa relación tan íntima que existe entre el niño y la madre en particular, y un buen vínculo, o sea, un vínculo de amor, de confianza, de seguridad, de alguna forma, logra que el niño tenga mayor capacidad de atención y sea capaz de aprender con más facilidad porque se concentra mejor. Ayuda mucho a la salud física del bebé, particularmente el sistema, digámoslo así, inmune y también la cuestión del corazón. Entonces, por eso un vínculo muy fuerte, muy bueno, ayuda mucho a un bebé sano. Entonces, particularmente vamos a tocar ahorita un punto que tiene que ver con las ondas cerebrales. Esto de alguna forma nos ayuda a entender un poco las frecuencias. Las ondas cerebrales se pueden medir y tienen una cierta frecuencia. Es como si tocáramos una campana y hay, por ejemplo, tonos más finos o más graves, etcétera. En este caso, por ejemplo, hay una cuestión interesante que en el cerebro del bebé, las frecuencias o las ondas cerebrales básicamente operan en dos niveles, en los niveles de ondas teta y ondas delta. Entonces aquí se maneja mucho por los rangos de las frecuencias vibratorias del cerebro, y las ondas teta en particular y las ondas delta tienen que ver con mecanismos de ensoñación, mecanismos de introspección, de sueño, y son ondas como bastante más amplias que las que pudiéramos decir que están muy cerradas, como las ondas beta. Por ejemplo, las ondas beta es una conciencia activa con gran concentración, tareas mentales con atención sostenida, que es normalmente donde andamos, o sea, andamos enfocados en el trabajo, etcétera. Las ondas alfa como tal, aunque estamos todavía en el día a día, estamos más relajados y esto ayuda a entrar al subconsciente de alguna forma. Pero las ondas más profundas, más que nos ayudan a tener esa capacidad de plasticidad del cerebro, de moldear las redes neuronales, de restablecer nuevos programas, son en las ondas teta de 4 a 8 Hz, por ejemplo, que es el estado semi-hipnótico, y esto normalmente está entre los 2 y 6 años. Es cuando tenemos esta frecuencia. Y aquí tiene la relación con las creencias en el subconsciente. Por eso se da que aunque somos adultos y ya no tenemos 6 años, podemos, digámoslo así, a través de estados de meditación, de relajación, de introspección, de ensoñación, replicar estas ondas teta y hacer las reprogramaciones pertinentes. Por ejemplo, la meditación, la hipnosis y también, por ejemplo, en los sueños, antes de dormir y recién despiertos, tenemos esos estados intermedios de conciencia, ¿no? Y las ondas delta como tal, pues es el estado semihipnótico y desde el nacimiento hasta los 2 años vivimos en esta frecuencia. Entonces, este rango de ondas normalmente se da en el último trimestre de gestación y hasta los 8 meses de edad aproximadamente. Esa es como la parte más potente. En el caso de acá, por ejemplo, hasta los 2 años, hasta los 6 años, obviamente seguimos porque seguimos siendo niños o bebés y tenemos esos periodos de volver a dormir, de tener ese estado de conexión interior, ¿no?
Entonces, aquí las huellas se marcan de manera más profunda, se imprimen en el ser. Entonces, esto es importante. Y aquí dice las ondas teta, meditación profunda y conexión con tu yo interior. Vamos a platicar luego de un caso de cómo se opera estas situaciones de las grabaciones y cómo podemos empezar a desprogramar y reprogramar. Alguien me preguntaba, oye, yo ya me di cuenta que mi madre y mi abuela, etcétera, y vengo desde por allá. ¿Qué le puedo hacer? Entonces, en esta charla vamos a tocar algunos aspectos de, digámoslo así, de mecanismos de sanación, ¿no? Entonces vamos a continuar un poquito aquí. El vínculo es lo más importante, esa confianza del bebé con la madre, de la madre hacia el bebé. En caso de que no haya ese vínculo, pues esa soledad, ese abandono, esas malas relaciones que puede tener el niño con su entorno, con los demás. El miedo al abandono es algo muy fuerte cuando no hay un vínculo de confianza y de seguridad plena. Debemos recordar también que, por ejemplo, en el parto, la oxitocina, que es como una hormona del amor, genera mayor vinculación entre los dos seres. Y se da el caso, por ejemplo, que lo ideal sería que el bebé recién nacido esté en el pecho materno, esté sintiendo el latido del corazón de la madre. Y lo que normalmente hacen, por ejemplo, en bebés prematuros que los meten a la incubadora, pues se los arrebatan de la madre y los pueden dejar, no sé, 24 horas, un día completo, y el bebé sufre ese trauma, lo puede persentir, lo puede sentir. Entonces se empieza a establecer un mal vínculo que no corresponde, o sea, no es propiamente por la madre, pero el bebé lo siente como un abandono, como un rechazo, y genera miedo, genera estrés. Y curiosamente, por ejemplo, en la situación de partos prematuros o de cirugías cesáreas y todo eso no se desarrolla adecuadamente. O sea, una cesárea se puede hacer, pero no es lo natural. De hecho, las contracciones, el parto, el esfuerzo del parto como tal, es como cuando tenemos una oruga y necesita salir por sí misma. O sea, no es bueno forzar o disque ayudarle a romper la tela o la película de la oruga para que salga la mariposa. Eso generaría una disfunción completa. Entonces es muy importante considerar esto. Entonces, si aquí hay algún comentario antes de continuar, vamos a pasar ya a la segunda parte, pero aquí cerramos esta primera parte. ¿Alguien quisiera compartir o comentar algo, preguntar al respecto de lo que hemos tocado ahorita? Puedo ¿Alguien tiene preguntar. algo? A ver, Enrique, por favor. Sí, son muchas las variables durante el parto, digamos, que muchas veces no se toman en cuenta o habitualmente, pues por ejemplo, la medicina ya lo dice, esto debe de aplicarse, por ejemplo. Mi pregunta sería, ¿qué tanto implicaría como el karma hacia ese niño? ¿Qué tanto implicaría que él tiene que pasar por esos procesos, digamos? Esa Ya. sería mi pregunta. Sí, es una pregunta interesante y a la vez lógica. O sea, ¿qué tanto, por qué el bebé tiene que pasar esa experiencia? Quizás debemos recordar que aunque podemos pasar el proceso de ser bebés, tenemos, digámoslo así, ciertas deudas que compensar, ciertas situaciones que subsanar. Por ejemplo, si consideramos cuando un bebé nace en un plano de luz, por ejemplo, planos evolucionados, normalmente se dice que los dos seres, no hay relaciones sexuales como tal, ya los órganos, por ejemplo, como el estómago, ya no existe, el aparato reproductor tampoco, ya no tienen, por ejemplo, mamas, las madres, para amamantar al niño, porque no se precisa eso. Y en los planos evolucionados, el niño nace, digámoslo así, a través de una concentración de las dos energías,
se va concentrando gradualmente la energía, se va conformando el ser y llega un momento que, por ejemplo, la madre rasga el envoltorio para poder crear esa entidad y el bebé sale de una manera natural de 5 o 6 años, qué sé yo. Y uno dice, en esos planos, el trauma del nacimiento o del parto no existe, el trauma de la gestación. ¿Por qué? Porque en ese plano no existe la materia física como tal. No existe las condiciones tan densificadas como aquí se da. Entonces tenemos que entender que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que una gran mayoría, obviamente de alguna forma, aunque suene fuerte, somos transgresores a la ley. O sea, es como si fuimos enviados a una correccional donde, por ejemplo, las madres tienen a su bebé y quizás no lo tienen en las mejores condiciones. O también puede ser que estamos pasando el proceso de evolución y podríamos pensar, por ejemplo, por qué los animales pueden hacer así, por ejemplo, los gatitos en un basurero, los perritos, etcétera. Entonces, este plano no es el ideal, no es un plano, digámoslo así, donde las condiciones estén dadas para que sea 100% perfecto, libre de dolor y libre de todos los embates que tiene el plano. Yo diría más que otra cosa, no es un castigo, porque cuando tú veas el video que les voy a mandar, te vas a maravillar del grado de finura que la energía creativa tiene, el grado de cuidado para ayudarnos. Y de alguna forma, obviamente, se entiende que también en condiciones adversas, el bebé puede superar la adversidad. O sea, es a través del esfuerzo, a través de la búsqueda del conocimiento, de la lucha, de ser mejor, de aprender a perdonar, aprender a desprogramarse. Eso ayuda mucho a desarrollar una fuerza de voluntad, una capacidad de discernimiento, una capacidad de amor que normalmente no se lograría si no hubiera ese antagonismo, esa situación. Como dice la ley, que para toda acción corresponde una reacción. Entonces, este plano no es fácil, es un plano muy difícil y curiosamente una vida pues dura muy poquito, o sea, 50, 70, 100 años, 120 años, es nada para la evolución. Entonces, quizás no llegaríamos a comprender y ni aceptar, quizás, o sea, puede haber un poco de molestia al escuchar esto, pero debemos entender de que estamos aquí en una correccional, estamos aquí en una escuela militar, o sea, donde se nos ajusta de una forma u otra, pero también sale el mayor bien de una situación tan mala. Son pocos los casos en los cuales se nos deja el abandono. Se sabe, les digo que un bebé que hace el esfuerzo y que lucha y que avanza, empieza a ser un maestro porque en este plano no cualquiera encarna. Es un plano con muchos retos, muchas dificultades, pero con mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Con mucha capacidad de revolucionar, de ayudar en la evolución de todo el sistema. Entonces yo diría eso, o sea, el hecho de que estemos vivos, que de alguna forma los que estamos aquí tenemos uso de nuestras facultades, tenemos capacidad de amar, de comprender esta instrucción y de ayudar a otros, yo diría que más que otra cosa, más que tomarlo como, híjole, a mí me pasó así, mi madre no me quiso, casi me abortó, o como alguien que decía, es que yo no conozco a mis padres, soy huérfano y he sufrido mucho. Yo le decía, lo que tienes que ver es que estás vivo, que ya tienes una profesión y que tiene la oportunidad de ayudar a otros que no tienen las condiciones que tú tienes ahorita. Entonces sí es un llamado para todos ustedes también para ver qué puedo yo hacer con esta instrucción. O sea, obviamente algunos no tienen hijos y pueden decir, bueno, a mí no me concierne, pero somos como un grupo de células pequeñas que tenemos la oportunidad de conocer esta instrucción. Tenemos la oportunidad de concientizar este hecho tan maravilloso, lo que es la concepción y un nuevo ser aquí en la tierra. Yo particularmente cuando vi el video me di cuenta y cambió muchísimo mi comprensión y mi rechazo, por ejemplo, a estos temas. No sé si a ustedes también en su momento les cayó de choque. Inclusive puede ser que algunos de nuestros radioescuchas o los que están viéndonos puedan sentir como que este tema no es espiritual. O sea, ¿por qué me pones ahí un feto, un espermatozoide o un óvulo? Como que me choca o me molesta.
Y eso también es algo que puede señalar algunas cosas. O sea, el hecho de que tengamos o que alguien tenga cierta adversión a esta temática, a estas imágenes, puede estar hablando de algo importante a nivel inconsciente. Entonces yo lo digo por la experiencia que viví cuando me tocó ver este tema y cuando yo pedí conocer todo lo que me haga falta. Y es parte de esto lo que estoy aprendiendo. Entonces, ojalá sirva la explicación. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Muy buena pregunta, gracias. A ver, José. Pues mira, esto es maravilloso. Ahora sí que somos el milagro de la vida. Somos el milagro de la vida y por lo tanto, pues valorarlo porque pues gracias a Dios que no nos abortaron. Ok. Gracias a Dios que estamos aquí. Esto es muy fuerte y sí, como dices, pues el bebé se arma de gran valor para salir porque está difícil la situación. Entonces, pues un gran guerrero, un guerrero es lo que hace, una guerrera es lo que hace. ¿Mm? Gracias a Dios que estamos aquí. Y Gracias. bueno, y si no sería el parto normal, la cesárea está como te dijera, no es la adecuada, pero sí es la necesaria. Los forces también, porque mi hijo Beto nació con forces. Entonces, como que así también, ay, está difícil. Muy difícil, muy difícil. Vamos a tocar brevemente lo de los forceps, también de las cesáreas, porque es importante, porque con todo y todo se queda una grabación de dolor, de que un instrumento como una máquina fría te atrapó y te jaló. O sea, hay situaciones, entonces hay que relacionar algunos aspectos del comportamiento, del temperamento, del ser, con esas situaciones. Y una primera opción es conocer que eso pasó por alguna situación, por ignorancia, por necesidad, por lo que ustedes quieran, por las condiciones del momento, en la etapa en que nacimos. Y hay que aprender a reconciliar. Hay que reconciliarnos a través, como dice, la verdad nos hará libres. Entonces eso lo vamos a tocar en esta misma sesión. Entonces, gracias José por tu comentario. Sí, Gracias. de nada. Cierro tu micrófono por el ruido. Hay un ruidito ahí, pero lo cierro. O lo cierras tú, ya gracias. Si no tiene nadie, alguien más algo que comentar respecto a esta primera parte, vamos a pasar a la segunda. Entonces, aquí muy importante recordar esto. A Hola, ver, perdón. A ver, alguien que quería comentar. ¿Quién? buenas noches. Hola, Reina, buenas noches. Este, pues sí, sí, es algo hermoso. De hecho, es toda esta parte empecé también por mi cuenta a investigar desde el 2020 y precisamente venimos aquí a aprender. Venimos a aprender muchas cosas y pues la espiritualidad viene desde el nacimiento. Entonces, se menciona que nosotros ya decidimos quiénes van a ser nuestros padres, eh, toda nuestra familia, qué proceso vamos a trabajar. Eh, mencionas que, pues sí, en el momento del parto, ¿no? De una cesárea, que no sería lo más, ay, no encuentro la palabra, pero digamos lo más adecuado para el bebé y para los papás, ¿no? Porque desde allí, desde el momento que él sale, el espíritu sale, el almita sale, pues vaya, ya desde allí este, pues es un proceso, se comenta que es un proceso difícil, es un trauma. Entonces, tan solo el proceso del salir, ahora de estar viendo de que no fue un proceso natural, sino fue cesárea, cómo hacer ese proceso, ¿no? Eh, he visto también tan solo en algunos videos los bebés
y a mí me pasó, bueno, y a mí también me pasó, ¿no? Por aquí, yo comento, lo mío fue cesárea, ¿sí? No porque yo lo haya querido, sino porque no se, bueno, humanamente no se pudo, ¿sí? Humanamente no se pudo porque yo quería que fuera natural, no se pudo. Y en el momento cuando mi hijo lloró, estaba llorando y pues pido, y de hecho el médico también coincidimos los dos, que me lo acercara. Entonces mi hijo estaba llorando, me lo acerca y le empiezo a hablar y él se empieza a calmar. Y hay otros videos que empiezan a calmar el escuchar esa voz que ellos ya lo familiarizan, ¿no? Desde cuando está la gestación. Es algo hermoso. Y pues sí, son todos estos procesos que en su momento nosotros desconocemos, que yo lo siento así, yo siento que lamentablemente todos estos temas, pues mm, hay quienes saben de estos temas y que pueden ser tratados desde, pues yo creo que desde, para mí, yo lo digo con todo respeto, pues desde en lo que es la educación y a nosotros los papás, pero pues creo que a ciertos seres también no les conviene que se sepa todos estos temas, ¿no? Es por ahí que yo creo que, este, pues independientemente, ya el que quiera también, pues despertar va a saber a toda esta información, ¿no? Porque realmente siento que, siento yo que no tenemos, pues realmente en conciencia ese libre albedrío que traemos, ¿sí? Gracias. Sí, gracias. Gracias, Reina. Sí, yo pienso que estar hablando un tema de estos en un grupo, entre comillas, espiritual, suena extraño. Y yo mismo me pregunté por qué el tema lo teníamos que tocar y yo mismo no sabría a ciencia cierta explicar por qué. Pero estoy viendo como que es interesante que un grupo con fines o tintes espirituales o necesidades, búsqueda espiritual, esté tocando este punto tan importante, que es cómo somos, de dónde somos, o sea, qué somos en la parte física, o sea, toda esta maravilla, ¿no? O sea, yo creo que nos está sacudiendo un poco nuestra tendencia a ver lo espiritual de una manera etérica, a verlo de una manera ya plasmada en la tierra con la valoración de la vida física en este plano. Entonces, muy interesante lo que se ha comentado. Vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito del vínculo. Esta parte del vínculo es bien interesante. Voy a bajarme aquí. Y lo que es la atadura y lo que es un vínculo. Como bien la palabra vínculo se refiere a una cuestión, digamos, energética, emocional, mental, de integración, una relación armoniosa, de confianza, de seguridad. Y bueno, aquí lo dice, decimos que alguien tiene una atadura cuando su relación ambivalente, cuando su relación es ambivalente con respecto a otra persona. Es decir, por un lado la necesita y por el otro lado no la soporta. Por un lado no la puede dejar y por el otro desea alejarse de ella con urgencia. Entonces la atadura tiene eso. Ustedes me imaginarán, por ejemplo, una atadura con una pareja que por un lado hay un vínculo, hay una atadura, mejor dicho, ambivalente de que se necesita, pero odia a esa persona. O sea, la ama y la odia. Te quiero y te odio, ¿no? Como dicen. La diferencia entre la atadura y el vínculo es la ambivalencia de la primera, o sea, de la atadura, ya que tiene la necesidad y el rechazo de la misma, o sea, y a diferencia del vínculo, que no es una relación de necesidad, sino de intimidad y confianza, confianza mutua, diría yo. Entonces, aquí muy importante que lo ideal es que hubiera un vínculo, aún en las relaciones personales, o sea, con nuestras parejas, si tenemos, con los hijos, con la vida misma debería ser de vínculo. La relación con Dios debería ser de vínculo. Y normalmente es una cuestión de atadura, de conflicto, de energía que estamos, digamos, unidos,
pero energéticamente separados, con ese conflicto, con esa ambivalencia que comenta. Dice, por la conexión física, emocional y psíquica entre la madre y su hijo, y por las circunstancias negativas que usualmente se experimentan desde la concepción hasta el nacimiento, la mayoría de las veces son ataduras, sobre todo cuando hay síntomas. O sea, ya cuando el niño nació, se va a ver si es una atadura o si es un vínculo. Vi una imagen de una pareja que tenían un bebé y el niñito y el niño era feliz con los dos. O sea, era un triángulo, era una triada donde era muy armoniosa y muy alegre. O sea, no se veía que hubiera atadura, sino que era un vínculo muy bueno. Dice, esta atadura es en cierta forma más energética o espiritual, más que inclusive emocional, y debe cortarse cuando existe, tratando de cambiar los patrones negativos de la relación. Entonces, aquí lo que me preguntaba la compañera Sonia, de cómo puedo hacer para cambiar esto, si ya lo sé, o sea, como si tengo, por ejemplo, nací de cesárea, conozco una persona que nació por cesárea y nació con el cordón umbilical atorado en el cuello. Y su madre era alcohólica y ella es alcohólica y su abuela también era alcohólica. Entonces, inclusive, muy fuerte el caso, muy fuerte porque la persona está que no se entiende, tiene es antisocial, tiene grabaciones de soledad, una autoestima muy baja, siente que nadie la quiere, muchos conflictos en el terreno sexual y hay un montón de cosas. Entonces, esta atadura es de cierta forma energética, más que emocional y debe cortarse cuando existe, tratando de cambiar los patrones negativos de la relación. En un estado de relajación o meditación profunda, es posible el corte a través de qué elementos. Pueden ser elementos mentales, espirituales, donde hacemos uso de recalificar lo que vivimos a través de la oración, de la visualización o ejercicios creativos. Y aquí le puse como la resignificación. Esto los psicólogos hablan de que, por ejemplo, una situación que ya se vivió y que uno tiene la percepción o la concepción de que fue mala, tiene uno que encontrarle el lado positivo. Resignificar es extraer del mal el bien. Por ejemplo, yo tengo un conflicto, es un ejemplo, ya no lo tengo, con el padre, de que sentí que el padre ni me tomó en cuenta, que no me quería, no me apreciaba. Y yo por muchos años estuve con ese resentimiento de falta de afecto de su parte como papá. Y después me di cuenta, concienticé de que él perdió a su papá a los 10 años y nadie le enseñó a ser padre. Entonces, yo resignifiqué el hecho o la concepción o la percepción que tenía de él al darme cuenta de que había razones por las cuales él tampoco le enseñaron a ser papá. Y con eso, al resignificar, o sea, al negativo, al pasarlo al positivo, por decirlo así, lo que llamamos cristificar, o no crucificar, cristificar, es negativo, le ponemos una rayita y la polarizamos al positivo para sanar la relación y ahora sí reafirmar el vínculo. Eso sería lo ideal en este caso y en todos los casos. Entonces, esto se da a través del estudio, a través de la investigación, de tratar de encontrar una respuesta, porque la verdad nos hace libre, pero también perdonar, liberar el patrón. Entonces, vamos a ver el caso de Paloma, en la página 62 del libro que les decía, Libre del pasado para ser feliz. Es Libre del pasado para ser feliz. Para que, ya se les di en la anterior sesión, se llama Elia María Barnechea Pous y María Esther Barnechea Pous en Nueva Imagen, es la editorial, Libre del pasado para ser feliz, para los que quieran profundizar en este tema. Entonces vamos a tocar el tema de Paloma, pero ya al final, para ya poderlo platicar y comentar. Entonces, muy importante la parte del vínculo. Entonces, aquí hay un punto interesante. Por ejemplo, aquí muy interesante, ¿qué puede ocasionar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en tu embarazo? Pues básicamente es que una madre alcohólica o una madre que fuma va a proyectar esas situaciones, va a mandar los estímulos adictivos a través de la placenta al bebé. Aquí se pone de manera simbólica, pero obviamente el bebé no quisiera tomar eso. Igual aquí se pone el bebé fumando, pero no es esa la idea, ¿no? La idea es de que de alguna forma
se le graba a nivel genético, a nivel de células, pero también a nivel energético. La mayoría de las sustancias psicoactivas atraviesan la placenta por difusión pasiva, pudiendo así ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y la magnitud del daño depende del tipo de drogas que consuma, la vía de administración, la dosis, tiempo durante el cual las ha consumido antes del embarazo, así como también la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición. Entonces, la madre debería buscar nutrirse bien, estar en paz, estar con pensamientos alegres, escuchar música, hacer meditación, estar en esos 9 meses y antes, poquito antes y después, como algo sagrado. O sea, en los planos evolucionados las madres las tienen un cuidado excepcional. Y realmente aquí es es una hazaña el que una madre pueda traer al ser a la vida. Entonces aquí vamos a hablar un poquito, ya para terminar, de la parte de las creencias, la parte de las emociones. Y este caso es del doctor Bruce Lipton, quizás es conocido por ustedes. Algunos de ustedes es un biólogo americano, es un biólogo celular. Él escribió La biología de la creencia, que es un libro súper potente, donde se relaciona que la cuestión, digamos, fisiológica, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, dependen mucho del pensamiento y la percepción que tengamos, de cómo percibimos la realidad, cómo quizás aceptamos el estrés, el miedo, la culpa, la desvaloración que podamos tener con nosotros mismos, y eso va a impactar y va a incidir en los órganos, en el cuerpo. Entonces dice, los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y aún sobre los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. Obviamente, el programa subconsciente puede ir cambiado con pensamientos positivos, por ejemplo, en estados de meditación, de relajación, de oración, de introspección. Entonces ahí es la clave para meter la llave y empezar a cambiar el programa subconsciente. Y ya luego los pensamientos positivos conscientes empiezan a entrar y empiezan a reforzar ese cambio. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto. Cuando comprendamos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar ese conocimiento para forjamos una vida saludable y feliz, o para poder forjar una vida saludable y feliz. Entonces, esto es súper interesante. Muy interesante lo que comenta Bruce Lipton. Hay una manera quizás diferente de explicarlo. Aquí lo tengo resumido. Se dice que los genes no controlan todo. O sea, uno piensa, es que es genético. No, los genes no controlan todo. Las creencias, o sea, la forma de percibir, la manera de interpretar los acontecimientos, la realidad, es el factor más determinante en la actividad celular o en la cuestión fisiológica. Los bebés aprenden a través en el nivel de percepciones, es decir, ellos perciben energéticamente una realidad. Dichas percepciones, por ejemplo, aprendidas de manera temprana, tienen un profundo efecto en la fisiología y en la conducta del bebé. Se convierten, dice aquí, en senderos sinápticos rígidamente integrados. Esto de la sinapsis es básicamente la conexión de neuronal. Se forma una especie como de un programa. Se van conectando las neuronas. La sinapsis es esa conexión de una con otra, y forman una especie de canal. Por ejemplo, los que manejan computadoras o hacen programas, cada vez de que se arma el programa va a seguir cumpliendo, y en la medida que lo va haciendo va a seguir reforzándose. Entonces se convierten en esos programas o senderos sinápticos rígidamente integrados, es decir, yo diría a nivel, digamos, a nivel espiritual, en cristalizaciones. O sea, se quedan como cuando en el cerebro tenemos esas circunvalaciones o esas ondulaciones, se forma una especie de canal por donde va pasando la información, por decirlo así. Entonces, esos elementos integrados
forman una creencia, una realidad, una percepción central, es decir, como algo, como un núcleo de información que se transforma en creencias. Es decir, el bebé percibe, se va percibiendo, se refuerza, se genera esa percepción central y eso se transforma en una creencia subconsciente que a través de toda la experiencia futura, cualquier situación, cualquier experiencia va a ser filtrada y va a ser organizada con ese modelo. Es como si fuera un molde donde lo que va a caer después se le va a dar la misma calificación de dolor, de sufrimiento, de desajuste, por ejemplo, del órgano, del hábito del alcohol, del cigarro, etcétera. Entonces, esto lo están descubriendo recientemente los científicos del poder de la creencia, el poder de la, digámoslo así, del inconsciente, donde quedan grabados esos programas. Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros, que esas percepciones centrales son de alguna forma, se transforman en las creencias fosilizadas subconscientes, en grabaciones que tenemos, y de ahí nuestra realidad se va a ser básicamente filtrada por esos elementos y va a ser potencializada, o sea, se va a incrementar. Por eso es tan importante, por ejemplo, en conceptos de metafísica y estas enseñanzas, se dice que, Casey también lo dice, que la mente es la que crea la realidad. El problema es que nosotros, si fuimos programados de pequeños con algo, si no estamos conscientes de que estamos siendo manipulados por esos programas, pero lo vamos a ver en la vida. Lo vemos en las enfermedades que tenemos, lo vemos, por ejemplo, en las circunstancias que nos pasan, en las relaciones de pareja, en mis conflictos, en mis problemas específicos que tengo, y eso que se va replicando una y otra vez. Entonces, un programa inconsciente repite, repite y repite como un disco rayado. Entonces, la idea es transformar esos discos rayados y sustituirlos por discos de oro, o sea, programas que den en el resultado, en la realidad, algo agradable, feliz, vitalizado, placentero, algo armonioso, algo que sabemos que es lo adecuado. Entonces, este Bruce Lipton sacó esta información y también, por ejemplo, está otro doctor, eso lo estudié un poquito en psicología, el doctor Hammer, que hablaba y demostró que, por ejemplo, una situación emocional fuerte, por ejemplo, él era un hombre sano, él estudiaba mucho cuestiones del cáncer, se fue a Italia, desafortunadamente su hijo joven se lo mataron, tuvieron ahí un accidente y una bala lo mató al hijo, y él era, el doctor Hammer era un hombre sano. Sin embargo, pocos meses después de la muerte de su hijo, desarrolló cáncer de un testículo. Y después se metió, él es el creador de la medicina germánica, creo que le llaman así, las 5 leyes de la medicina germánica, y ese doctor Hammer encontró que los estímulos o los impactos emocionales repercuten en una zona del cerebro, impactan en una región del cerebro, se forman unos círculos concéntricos, de hecho se demostró que es posible, y esta región del cerebro tiene un impacto en el órgano respectivo, por ejemplo en el hígado, en el riñón, en el corazón. Entonces él descubrió que situaciones emocionales, etcétera, o cuestiones, digamos, de agresividad en el ser, sobre todo, por ejemplo, muertes, duelos, pérdidas, etcétera, impactan físicamente en el cerebro, en una región del cerebro, e impactan al órgano. Entonces ahora estamos descubriendo que la percepción o la atención o la forma de calificar la realidad tiene un tremendo impacto, que nosotros mismos, quizás aunque no lo sepamos, nos dañamos a nosotros mismos. O sea, y es algo interesante. De ahí deriva de esa situación, de esa falta de conocimiento, de esa ignorancia, de esa falta de tener como una resiliencia, digamos, de aguantar, de soportar, de procesar todos los embates de una manera más fuerte, somos más capaces, menos sensibles, digámoslo así. Al no tener esa educación, al no tener la técnica de la oración, la técnica de la meditación,
al no tener esa conexión con la divinidad como la entendamos, como un mecanismo de fe, de activar la alta frecuencia, no importando cómo concibamos a Dios o a Jesús. El no tener eso, no tenerlo tan fuerte, tan afianzado, nos hace seres débiles, nos hace seres, digamos, más susceptibles a los vaivenes de la realidad, de la vida, ¿no? Entonces, muy interesante el caso. Creo que aquí termina la plática. Y digámoslo así, yo ahorita que estoy metiéndome en esto, me maravillo de lo último que está encontrando la psicología, la medicina, de las cuestiones de este tipo. Entonces se piensa que en poco tiempo vamos a ser capaces a través de destrabar los patrones inconscientes, sanarlos. La sanación, como dice el Maestro Jesús, que se da a través del perdón. O sea, si tengo una relación antagónica con mi padre, con mi madre, o con la vida, o con Dios, la única forma de desanudar ese nudo es a través del perdón. ¿Y cómo voy a perdonar? A través de la verdad, conociendo la verdad que me hace libre. Entonces, los conceptos espirituales se conectan inclusive con conceptos del bienestar y de la evolución del ser humano. Estamos descubriendo que muchos de los aspectos que el Maestro Jesús o las enseñanzas espirituales nos han enseñado, que hay que usar la oración, la meditación, la fe, tiene un gran poder. Por ejemplo, en la última experiencia de COVID, lo que se sabe es de que el temor atrajo más la situación y el temor generó un desajuste en el sistema inmunológico y una predisposición para la enfermedad y para la muerte. Entonces uno dirá, no, es que yo no me quería morir y me morí, por ejemplo. Digo, es algo que puede sonar un poco chistoso, como ejemplo nada más. Pero muchas personas que, por ejemplo, se enferman otra y otra vez, se accidentan, se fracturan, lleva 5 fracturas y se sigue fracturando, y otras personas que nunca en su vida se han fracturado, por ejemplo. O, por ejemplo, osteoporosis, la correlación con una desvaloración, por ejemplo, cuestiones de asma, con una especie de aprensión, porque no estás permitiendo el asimilar, o una indigestión porque no estás aceptando una situación y no la puedes digerir. Entonces, la ciencia de la correlación entre las cuestiones emocionales y los impactos físicos ya se está dando. Se tiene en el plano. Entonces es cuestión de indagar y de preguntar, ¿no? Por ejemplo. Entonces la relación con la madre, con el padre, tiene mucho que ver. Por ejemplo, hoy me está doliendo, siento ronchas injustificables. Los médicos dicen, no, pues eso quién sabe. Quizás puede ser como que me estoy defendiendo ante la adversidad de la vida, por ejemplo, y siento que no puedo, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas en ese sentido. Entonces la instrucción termina aquí. Solo es como un pequeño repaso. Vamos a hacer una pequeña exposición del caso para los que les guste bajar esto más, o sea, concretarlo. Y les pido un poco más de su atención. Este es el caso de Paloma. Paloma es una chica con problemas de relación, no solo con su familia, en especial con su madre, sino también ha tenido varios novios con quienes ha terminado de mala forma todo con ellos, y ha quedado con mucho resentimiento. Aunque tenía amigas, con ninguna tiene una amistad profunda, y no entendía que era ella la que provocaba esta situación. O sea, tenía sus amigas, pero ella, por su sentido de que normalmente se aísla o se siente más que las demás, pues realmente es una máscara que encubre el miedo a sociabilizar muchas veces. Entonces, ella fue a esta cuestión de conocer esta información, esta terapia, estos talleres, y fue con un poco de flojera y aceptó acompañar a su prima. Al principio la actitud de Paloma era de malestar e incredulidad al oír la instrucción, y cuando explicó su situación en el área de relaciones, se le preguntó cómo era la vida en su hogar, cómo se sentía y qué quería lograr. Ella compartió que en realidad no entendía su actitud en su familia, y aquí podemos identificarnos mucho, por qué somos y no sabemos por qué somos así.
En especial, no entendía cómo era su relación con su madre, pues ella reconocía que era una persona respetuosa, que le demostraba mucho amor y que estaba para ella siempre a pesar de su dificultad para relacionarse. O sea, esto es de que la madre era muy solícita, era muy servicial, pero que la Paloma, la niña Paloma, la joven Paloma, pues tampoco aceptaba del todo y no entendía por qué esa contrariedad, ese molestia, ese enojo. Además expuso que deseaba sentirse como sus hermanos, y ya que ellos confiaban totalmente en su mamá y entre ellos había una verdadera cordialidad, cosa que no había con ella. Poco a poco se fue notando que Paloma fue cambiando. Notamos en su trabajo que durante su nacimiento todo le había costado mucho esfuerzo y que cuando iba a nacer estaba agotada. Casi no podía ni respirar. Cuando terminó su trabajo la vimos muy triste y muy callada. Se hace una especie como de recapitulación del nacimiento. Inconscientemente ella manifestó como esa tristeza, ese esfuerzo, esa tristeza y quedó callada al final de ese ejercicio. Cuando compartimos las preguntas, ¿a qué se debía esa tristeza que se le veía? Y ella dijo, no sé, me sentí muy sola. Entonces le pedimos que le preguntara a su mamá si le habían puesto anestesia durante el parto y qué sucedió después de que nació. Entonces Paloma va con la mamá y le pregunta todo eso. Entonces al día siguiente nos comentó que a su mamá le habían dado el cóctel. El cóctel básicamente es una combinación de muchas anestesias, que estuvo dormida durante todo el parto y que después de estar un tiempo en recuperación, la habían subido a su cuarto y no vio a su hija, sino después, 24 horas después. Es decir, como nació, como pudo la muchacha, porque la madre estaba completamente out, fuera, entonces la niña la sacaron. Obviamente, cuando le meten anestesia, también el niño, el bebé, no tiene fuerzas para impulsarse con sus pies, por ejemplo, con sus piernas. Entonces, lo afectan gravemente, le dan una carga muy pesada. Entonces nació la hija, pero como nació con cesárea, perdón, la nació con anestesia, se la llevaron a la incubadora y la mamá tuvo a su hija 24 horas después. Dice a Paloma, después del nacimiento en el que tuvo que hacer el trabajo sola, ella sola, mientras su mamá estaba anestesiada, la pesaron, la limpiaron, le pusieron gotas en los ojos y un sinfín de actividades, de acciones de acuerdo al protocolo existente en ese hospital. Y después la llevaron al cunero sin estar ningún momento con su madre. Entonces le explicaron a Paloma que como su madre estaba todavía dormida cuando ella nació, no se pudo hacer el vínculo con ella, porque lo ideal es de que a la bebé o al bebé lo pongan después de haber nacido en el pecho de la madre. Pero ese vínculo no se hizo en el caso de Paloma, lo cual le causó frustración y se sintió sola en un lugar donde se le atendió, pero no sintió el amor de su mamá, dentro de quien había estado 9 meses y de que quien necesitaba sentir el premio a tanto esfuerzo, porque la niña se había esforzado y siempre hay un mecanismo de recompensa. O sea, si hago un esfuerzo, tengo que sentir esa compensación, esa valoración. Recordemos que cuando se realiza el trabajo de parto, tanto la madre como el bebé están produciendo oxitocina, que es la hormona del amor, y que esa hormona para la madre y el bebé es muy importante para profundizar el vínculo, que se supone empezó desde la gestación y debió arraigarse más en ambas si hubieran tenido la oportunidad de estar juntas inmediatamente después del nacimiento. Entonces, finalmente, dice, Paloma necesitó un poco más de terapia para ayudarse a cambiar la forma de relacionarse. O sea, tuvo que cambiar el chip. Entendió cuál era la causa de su aislamiento, de su resistencia, de su molestia, de su soledad. Aprendió a no tener miedo a las relaciones y comprendió que ella misma era quien alejaba a los demás por miedo. ¿Miedo a qué? A ser abandonada, como se sintió después de nacer. Entonces, la madre y ella, la madre le pidió perdón, no sabía que la anestesia le provocara eso, ella misma tampoco estuvo consciente,
Llorando, se abrazaron las dos, se dijeron cuánto se amaban y empezaron a restablecer el vínculo que se había interrumpido al quedarse sola en el cunero y no sentir a su mamá cerca por muchas horas. Entonces es un tema bien interesante. Así como este caso, el caso de la cesárea, de los forceps, el vínculo no está. O sea, hay un lazo, o sea, hay una atadura, básicamente de que quiero, pero no tengo y a la vez me enojo con el ser que no, que me mantiene en insatisfacción, que siento que me trató, que me hizo mal y que yo quería algo diferente. Entonces dice que aquí que gracias a los adelantos de la tecnología como los ultrasonidos, en los últimos años los investigadores se han dado cuenta de que antes de nacer, los niños en el útero pueden ver, pueden oír y pueden sentir e incluso formarse un nivel rudimentario de conciencia, lo que les decía. Y lo que es más, en la actualidad los psicólogos sostienen que la vida prenatal y la experiencia del nacimiento son con frecuencia profundamente determinantes de la personalidad y de las aptitudes de todo ser humano, en que ocasiones las personas pueden narrar exactamente lo que les pasó cuando nacieron. Es decir, en unos casos, por ejemplo, de regresión hipnótica, se puede, el hombre o el adulto, el hombre o la mujer, pueden regresar y pueden describir, digamos, el proceso inclusive desde antes de su nacimiento, verse dentro del útero, sentirse tal o cual forma, ¿no? Entonces, es muy importante esta información y bueno, creo que aquí terminamos la instrucción. Si hay algún comentario, agradeceré que lo externen. Y si no, pues los que tengan el libro pueden leerlo. Es muy, muy interesante y podemos sacar muchas conclusiones de nuestro caso particular. Buenas Inclusive, noches, Rodillo. sí, Mónica, dígame, No, díganos. Bueno, yo quisiera comentar que, pues sí es muy cierto todo lo que está usted comentando y sí es muy importante como seres espirituales darle la importancia a, a irnos desde atrás, desde cómo fue nuestra gestación. Yo en mi caso, pues tengo 5 hijos y así rápidamente, sí, o sea, pues con los 5 fue diferente lo que yo sentía, este, pues hacia el bebé que se estaba gestando. E incluso los 5 fueron de parto natural, pero uno de ellos fue completamente sin anestesia. Y ese que fue sin anestesia, como lo tuve en el Seguro Social, ahí en cuanto nació, lo limpiaron y me lo dieron. Entonces, desde su nacimiento estuvo conmigo y finalmente es como con el que tengo el vínculo más próximo. O sea, con él, pues, por más que yo les diga a mis hijos, a los 5 los quiero igual, pues se nota esa comunión que hay entre nosotros dos. Entonces, pues sí, desde todo tiene que ver, desde que si es por anestesia, o sea, si ponen raquia para el parto, si es por cesárea, sí cambian las condiciones y cambia la forma en que uno se relaciona. Muy bien, gracias. Gracias por el comentario, Mónica. Muy bien, Gracias, buenas noches. buenas noches. A ver, José. Fíjate que estás hablando de los forceps y sí, yo lo noté con Beto, esos cambios, lo noté con él desde chiquito, eh, lloroncito, y como que estaba como si estuviese enojado, y de más grandecito como si estuviera enojado conmigo, y yo decía, bueno, ¿por qué es así? Como que si me rechazara un poco, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué? Porque algo tendremos que ver o algo pasó en nuestras vidas pasadas, el por qué se comporta así, como que si estuviera enojado conmigo, como que si le hablo y como que así. Y decía yo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? De que algo tuvimos en vidas pasadas. Entonces lo que hice fue comenzar a orar y a pedir perdón. Cuando estaba en mi oración, cerrar mis ojos y pedirle perdón
a su almita, esencia o conciencia si alguna vez lo había ofendido. Y es que en el seguro, y es que fíjate que en el seguro, los tres, a ninguno de los tres me dieron. O sea, nacieron y se los llevaron, los limpiaron, les hicieron lo que tenían que hacer y se los llevaron al cunero. Jamás, nunca, ninguno de los tres me los acercaron y a él tampoco. Entonces, pues ese vínculo pues no se hizo de inmediato. Pero sí comencé a hacer oración y a pensar el por qué era su comportamiento así. Después de hacer oración y pedirle perdón a su almita, esencia o conciencia, que yo lo perdonaba con todo mi corazón y que él me perdonara si en alguna otra vida o en esta vida yo lo había ofendido, lo había lastimado. Y fíjate que cambió su comportamiento. Ajá. Va a cambiar más ahorita que revisemos la cuestión de los forceps, no hoy, sino en la siguiente sesión, y que usted le haga ver quizás esa parte, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, José. Le voy a comentar rápido. Prácticamente todo se relaciona mucho con esto del no amor o de la falta de amor. Y yo me empezaba a reflexionar y a razonar esta información, este conocimiento, con respecto a las enseñanzas espirituales. Y decía el maestro, la verdad los hará libres, y el concepto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, bagajes ancestrales de nuestros clanes familiares, grabaciones de la concepción, del embarazo, del parto, del nacimiento, estamos hablando del pasado. Entonces, curiosamente, el pasado tiene una repercusión en el presente, pero en el presente tenemos el poder para cambiar esa situación. O sea, no podemos quedarnos como una cuestión de que así pasó y tengo que ser lo que fui o lo que me pasó. O sea, la recapitulación, tengo que seguir repitiendo la grabación del disco rayado. Entonces, creo que el hecho de tener este conocimiento nos direcciona a ese camino, a sanar las heridas haciéndolas consciente, lo que decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, vas a seguir repitiendo los mismos patrones inconscientes y a eso le vas a llamar destino. Entonces tenemos un poder muy grande, el poder de conocer la verdad, el poder de ser libres. Entonces, sea cual sea la situación, ahorita ya dimos algunos comentarios de cómo podemos inclusive reprogramarnos a través de los estados, digamos, de meditación, de oración, de contemplación, de interiorizar y de exteriorizar a Dios a través de nosotros. Yo revisaba, por ejemplo, las enseñanzas de Carl Jung, donde habla los 4 demonios interiores, que son aspectos que tenemos la mayoría de los seres humanos, en mayor o menor grado. El primer demonio interior, demonio no es que sea el diablo, el demonio interior es como una faceta de nuestra sombra, de nuestra parte inconsciente, que de alguna forma se manifiesta en la vida. Por ejemplo, la desvaloración, o sea, la falta de valoración a uno mismo, el amor propio. Entonces muchas personas tienen eso. Por ejemplo, algunas personas se sienten, cuando alguien habla fuerte, se sienten humilladas y sienten, ¿por qué? Porque tienen una desvaloración, o sea, están predisponiéndose a ser humilladas de alguna forma o simplemente se ponen el saco. Se sienten que son ellos o ellas las que están afectadas. Desvaloración es muy común en la tierra, sobre todo en la raza, la cultura latina. En México, por ejemplo, tenemos una tendencia por la religión, por lo que nos han inculcado, de que amarse a sí mismo no es bueno. Entonces, con eso, el primer amor que debemos de tener es hacia nosotros mismos y es el primer, digamos, potencial que nos inhiben o nos quitan. Esa desvaloración se manifiesta mucho cuando estamos en un estado de arrogancia, de orgullo o de sentirnos muy poderosos. Tratamos de justificar tenemos miedo, por ejemplo. La desvaloración también nos sentimos menos que los demás, podemos sentir ultrajados, robados, engañados, y eso no es bueno. El otro elemento es el odio, que es un amor distorsionado, o el resentimiento. El resentimiento es un amor mal canalizado, distorsionado.
El odio o resentimiento también es el segundo, es otro de los demonios interiores. El otro es la culpa y el otro es el miedo. Son los 4 demonios interiores: desvaloración o falta de autoestima, de amor propio, odio o resentimiento o amor distorsionado, culpa y la parte del miedo. Entonces, esos 4 elementos, en mayor o menor grado, todo lo tenemos. Y son como fijaciones inconscientes. Y yo me di cuenta que lo único que puede hacer para sanar eso es a través del perdón y la liberación por amor. Entonces, si tengo conflictos con mi expareja, con mi hijo, con mi madre, con mis ancestros, con mi país, con la vida, con Dios, todo se resume a esto. Los 4 demonios interiores van a ser sanados cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando aprendemos a perdonar, a soltar el pasado, a reprogramar, aceptándolo primero. Como dice por ahí, hay que aceptar que todo lo hicimos nosotros, aunque no sea así aparentemente, y a través del amor perdonador. Entonces, la oración y la meditación crean las condiciones de una frecuencia vibratoria adecuada para que todos los programas que inoculemos, que pongamos, que alimentemos nuevamente, sustituyan a los viejos programas. Por eso se dice que amar a Dios sobre todas las cosas es la clave de la sanación en todos los niveles. O sea, si a Dios, a la energía creativa, la entendemos como todo lo contrario a la desvaloración, al resentimiento, a la culpa, al miedo, o sea, lo opuesto, lo que es de luz, vamos a reemplazar los patrones oscuros. Entonces, esto se los digo porque cuando ustedes estudian y conectan esto con la enseñanza del autoconocimiento, ¿qué es el autoconocimiento sino darse cuenta de tus cosas oscuras que tú no te das cuenta, pero tus hechos y tu vida triste, deprimida, de odio, de resentimiento, de miedo, de desvaloración, se manifiestan en tu día a día? Entonces, lo que nos falta, como dicen, al mundo le falta amor. La sanación es a través del amor. El amor sana el miedo. El miedo es una falta de amor. La culpa es una falta de perdón, que es una falta de amor. El odio o resentimiento es un amor distorsionado, porque una persona que te odia o que está resentida contigo es porque te ama, pero está vibrando en otro nivel porque no ha recibido o no siente que reciba ese amor. Igual cuando uno odia o tiene resentimiento con alguien, es porque es importante esa persona para uno y uno es un amor no recíproco, un amor que no lo siente uno como recibido uno. Entonces, un amor distorsionado con ese odio y resentimiento. Y el amor propio, ¿qué es lo que nos faltó? Enseñar, la religión casi no lo pregona. El amor propio es, si nadie me dio amor, yo me doy amor a mí mismo, entre comillas, aunque ciertamente Dios dio amor. El estar aquí, el tener este cuerpo, y ahora que les mande el video, van a valorar el tremendo poder del amor creativo de Dios. Entonces, pues hasta aquí terminamos. Vayan conectando con la enseñanza de los martes. Es buenísima la enseñanza. Y vamos a cerrar. Vamos a hacer vamos a cerrar aquí y vamos a hacer al final de este cierre la oración. Entonces, aquí voy a detener la grabación. Nos vemos a la próxima y ahorita hacemos una pequeña oración de gratitud. Nos vemos para la próxima. Gracias.